Bienvenidos a la segunda parte de la clase de función inversa. Como en toda clase debemos empezar recordando los conocimientos previos que debemos adquirir para poder realizar los respectivos ejercicios acordes al tema. Empezamos. La representación gráfica de toda función lineal es una línea recta como tenemos aquí. La representación gráfica de toda función cuadrática es una parábola y la representación gráfica de toda función cúbica es una curva. Eso no debemos olvidarnos y procedemos a recordar también lo que era la función inversa. Llamada recíproca. Llamada recíproca es aquella que cumple que el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la misma función. Tenemos dos pasos que realizar en este tipo de funciones. El primero es despejar x en función de y igual a f de x y el segundo intercambiar las variables x de y. Aquí nosotros tenemos unos gráficos en donde podemos observar algunas parábolas, es decir, ejemplos de funciones cuadráticas con su respectiva función inversa. Con todo esto en mente vamos a proceder a realizar lo que son los ejercicios. Entonces en el primer ejercicio se nos pide la gráfica de la función x cuadrado para x mayor o igual a 0 y su función inversa f a la menos 1. Entonces aquí también les he dejado el graficador. Ya dependerá de cada uno de ustedes si desea aplicar el graficador o hacerlo manualmente. Entonces, como en todo ejercicio, vamos a empezar por el primer paso. Entonces tenemos que el primer paso es despejar x en función de y igual a f de x, es decir, y igual a x al cuadrado. Para poder eliminar el cuadrado yo extraigo la raíz, simplifico el 2 con la raíz y obtengo que x es igual a más raíz de y. ¿Por qué le escribo el más? Por la condición que me dieron aquí arriba al inicio del ejercicio, entonces escribo la condición. Entonces tendríamos que, segundo paso, intercambiar las variables x e y. Entonces tenemos lo siguiente, x es igual a más raíz de y, entonces intercambio la x por la y la y por la x, y me quedaría que y es igual a más raíz de x. Entonces una vez que yo he realizado eso, lo escribo en forma de función inversa, y tenemos que la función inversa de x es igual a más raíz de x. Entonces yo escribo esto en el graficador con su respectiva restricción y obtengo la gráfica de color azul, que vendría a ser mi gráfica de este ejercicio, mi función inversa. Entonces yo voy a proceder a sacar su respectivo dominio y su respectivo recorrido. Entonces para sacar el recorrido yo me fijo desde en los valores de x y veo que empieza en el 0 cerrado y se extiende hacia el más infinito. Entonces el dominio de la función inversa vendría a ser este. Y para poder realizar lo que es el recorrido yo me debo fijar en los valores de y. Entonces veo que mi gráfica empieza en 0 y se va extendiendo hacia el más infinito. Por lo tanto, el recorrido va a ser desde el 0 cerrado hacia el más infinito. Una vez que yo he realizado la gráfica de la función inversa, voy a graficar la función original, entonces con la respectiva restricción. Entonces yo tengo aquí mi gráfica de color rojo y voy a proceder a obtener su dominio y su recorrido. Escribo el punto, el recorrido se lo observa en el eje de las x, por lo tanto, yo puedo observar que parte desde 0 y se va extendiendo hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función original es desde el 0 cerrado hacia el más infinito abierto. Ahora procedo a observar el recorrido y en el recorrido observo igual que empieza en el punto 0 y se extiende hacia el más infinito. Entonces el recorrido va a ser igual al 0, cerrado hacia el más infinito. Por lo tanto, ahí tendríamos el dominio y el recorrido de ambas funciones. Ahora debo verificar que el dominio de la función original sea igual al recorrido de la función inversa. Como podemos observar, son totalmente iguales, por lo tanto se cumple el principio de función inversa. Pasamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Se nos pide la gráfica de la función f de x es igual a x cuadrado más 2 para x mayor o igual a 0 y su función inversa. Como siempre en todo ejercicio aquí les doy el graficador por si acaso necesiten. Entonces empezamos con el primer paso. Despejamos x en función de y igual a f de x, en donde y es igual a x cuadrado más 2. Para eliminar el cuadrado, lo primero que voy a hacer es pasar el más 2 al siguiente lado y extraer la raíz. Entonces tengo que raíz de y menos 2 es igual a raíz de x cuadrado
simplifico las raíces y tengo que x es igual a la raíz de y menos 2. Entonces una vez que yo tengo de esa forma x es igual a más raíz de y menos 2, ¿por qué el más? Porque está en la restricción del dominio. Entonces yo tendría que intercambiar la x por la y la y por la x. Y por lo tanto tendría que y es igual a más raíz de x menos 2. Entonces mi función original sería, la función inversa sería igual a más raíz de x menos 2. Entonces yo procedo a realizar el respectivo gráfico aplicando el graficador y tengo mi gráfica aquí de color rojo. Ahora lo que yo voy a hacer es proceder a obtener el dominio. Recordemos que el dominio se visualiza en el eje de las x y vemos que nuestra gráfica empieza en 2 y se extiende hacia el más infinito. Por lo tanto el dominio va a ser desde el 2 cerrado hacia el más infinito. Ahora nosotros lo que necesitamos para el recorrido es analizar el eje de la y. Vemos que nuestra gráfica inicia en 0 y se extiende hacia el más infinito. Por lo tanto, el recorrido de la función inversa va a ser desde el 0 cerrado hacia el más infinito. De esta forma tenemos el valor de nuestra función inversa. Ahora procedemos a realizar la gráfica de la función original de color azul. Aplicamos el graficador y tenemos aquí nuestra función original. Ahora lo que yo voy a hacer es hallar el dominio y el recorrido de la función original. Para hallar el dominio de la función original, yo me fijo en los valores de x para poder obtener el dominio y veo que mi gráfica empieza en 0 y se va extendiendo hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio vendría a ser desde el 0 cerrado hacia el más infinito. Ahora, nosotros para poder obtener el recorrido debemos fijarnos en el eje de la y. Nosotros vemos que nuestra gráfica empieza aquí en 2 y se va extendiendo hacia el más infinito. Por lo tanto, el recorrido de la función original vendría a ser igual desde el 2 cerrado hacia el más infinito. Y de esta forma ya tendría tanto el dominio como el recorrido de las dos gráficas, tanto de la función original como de la función inversa. Y por último debemos comprobar que el dominio de la función original sea igual al recorrido de la función inversa. Como podemos observar, son totalmente iguales, por lo tanto se cumple el principio de la función inversa. Y aquí tenemos un ejercicio número 3. Entonces tenemos lo siguiente. Se nos pide la gráfica de la función f de x es igual a x más 1 al cuadrado para x mayor o igual a 0 y su función inversa. Como en todo ejercicio, aquí les dejo el respectivo graficador, que si lo necesitan pueden utilizarlo para graficar, o si no pueden aplicar cualquier otro graficador o también realizarlo a mano. Entonces tenemos lo siguiente. Primer paso, despejamos x en función de y igual a f de x y tenemos lo siguiente, que y es igual a x más 1 elevado al cuadrado. Necesitamos despejar la x, por lo tanto voy a extraer la raíz. Voy a extraer la raíz de estos dos términos y tenemos lo siguiente, tenemos que raíz de y es igual a x más 1 y por último tenemos que raíz de y menos 1 es igual a x. Entonces, una vez despejada la x, procedo a realizar el intercambio de variables x de y. X es igual a más y menos 1 y intercambio la x por la y la y por la x. Entonces tendría como resultado que y es igual a más raíz de x menos 1. Ahora, nosotros para poder escribir la función inversa la escribimos de esta forma y aquí está nuestra función inversa. Utilizamos el graficador y obtenemos que nuestra gráfica es esta de color rojo. Procedemos a obtener el dominio y el recorrido de la función. Nosotros observamos que el dominio parte desde el punto 2 y se extiende hacia el más infinito. Entonces, el dominio de la función inversa es igual al 2 cerrado hacia el más infinito y para nosotros hallar el recorrido debemos fijarnos en el eje de la y. Como podemos ver, nuestra gráfica va desde el 0 cerrado hacia el más infinito. Como siguiente, nosotros lo que debemos hacer es graficar la función original, que es esta gráfica de color azul. Como nosotros podemos observar, en el dominio nuestra gráfica empieza desde 0 y se extiende hacia el más infinito, entonces el dominio sería desde 0 hacia el más infinito. Y para nosotros hallar el recorrido, lo que debemos hacer es observar que empieza desde el 2 cerrado y se extiende hacia el más infinito. Una vez que hemos hallado el dominio y el recorrido de las funciones,
observamos que se cumple el principio de función inversa. Entonces el dominio de la función original debe ser igual al recorrido de la función inversa y en este caso se cumple y por lo tanto se cumple el principio de función inversa. Eso es todo en cuanto a los ejercicios de función inversa. Gracias.